Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Soy Samuel Sá, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana. Hoy día vamos a hablar sobre la comunicación para el cambio social en Ecuador, como género ecológico, de derechos interculturales, demócratas, entre otros. Nos vamos a centrar un poco más sobre los derechos y vamos a tener una entrevista con el abogado Carlos Flores que nos va a contar un poco más del tema. Bueno, para empezar aquí a hablar qué papel o cómo ayuda la comunicación en los temas de derechos, democracia, cultura, interculturalidad o ambiente, pues realmente debemos enfocarnos que los matices que ayuda la comunicación es informar, educar. Realmente recordemos que nuestra constitución es un estado de derechos, nuestro estado es un estado de derechos y de justicia. Entonces realmente los derechos que estamos velando y los que se busca proteger tanto constitucionalmente como en tratados internacionales nos ayudan a enfocar y ver los matices, cómo está pasando nuestra democracia, nuestra política dentro de la sociedad, y realmente nos ayuda a ver la transparencia de las instituciones públicas y de las instituciones, es, tanto cómo funciona, cómo es, si es eficaz, cómo es no. Entonces realmente la comunicación tiene ese matiz de ayudar, ese matiz de educar a la sociedad. Hay muchos derechos que no se conocen, hay muchos derechos que se violan, muchos mecanismos que ni siquiera la gente sabe cómo se utiliza y por qué la utiliza. Hay reformas que se tienen que hacer a la Constitución. Entonces son matices que realmente nuestra sociedad debe tener en cuenta eso, pero realmente el papel es ese, el papel en nuestro ámbito, respetar a las culturas. Recordemos que somos un país pluricultural, entonces plurinacional, respetamos todas las nacionalidades, todas las culturas, todas las etnias. Entonces realmente tenemos que ver ese matiz y esa contraposición que nosotros tenemos. Entonces realmente tenemos que enfocarnos y decir que la comunicación nos ayuda mucho a la sociedad a cambiar esa idea, ese chip que nosotros tenemos de una justicia en el Ecuador, y también para hacer justicia en el Ecuador. Realmente la comunicación, el rol debe ser ese, pero realmente en nuestro ámbito, creo que en un ámbito especial ya de derecho engloba todo eso. El derecho engloba todo lo que es cultura, interculturalidad, interseccionalidad, derechos, justicia. Entonces realmente como que es ese campo blindado. Tal vez darnos cuenta cómo no funciona en nuestro país es otra cosa muy distinta que el derecho. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este podcast y se hayan entretenido un poco y conocido un poco más sobre el tema. Los vemos en la próxima vez. Hasta luego. Nuestras leyes infraconstitucionales. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la comunicación engloba todo ese matiz y toda esa armonía dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, fomentar la educación, fomentar la disciplina y fomentar los recursos a la sociedad e informar sobre qué derechos no se pueden utilizar, qué derechos se pueden utilizar, qué está mal en nuestra Constitución, qué está mal en nuestra ley, nos ayudaría mucho. La comunicación debe tener ese ámbito de digerir eso y dar a conocer a la sociedad y decir que está fallando, y no fijarse por los estándares globales o por lo político. Realmente esa es la misión que yo le veo en este ámbito, pero también tenemos que tener en cuenta que el derecho tiene que ser justo. Entonces realmente la comunicación también tiene que ser justo. ¿Y cómo se regula mediante la comunicación? Pues dando libertad a los periodistas, obviamente respetando derechos, obviamente, pero realmente dando libertad a los medios de comunicación a informar cómo está el estado del país, cómo funcionan las instituciones del Estado, qué están haciendo o qué van a cumplir las funciones del Estado, si están cumpliendo la Asamblea, qué pasa en casos de corrupción, dar a conocerse qué hemos perdido, tanto en recursos,
en economía. Entonces realmente la comunicación se ve estancada en este sentido. Pero el método o cómo ayuda esto realmente nos ayuda. Con lo que se informa, pues nos educa, nos informa. Entonces realmente tiene ese check and balance también, la comunicación que nos ayuda a ver los matices sociales que está en nuestra democracia. Eso ha sido la entrevista con el abogado Carlos Flores. Le agradecemos por su tiempo para colaborar en este podcast. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.